Amigos, continuamos con más de la entrevista y lo hacemos a través de las pantallas de EBTV. Agradecemos y valoramos su grata compañía. Estamos felices al leer sus comentarios. Y bueno, la pregunta que todos nos hemos realizado desde el día de ayer, o que ustedes sobre todo, al sentir que empezamos a ver una luz al final del túnel, luego del mal sabor, porque vamos por partes. 3 de enero salimos de Nicolás Maduro, está ahora enfrentando un juicio, pero nuestras sorpresas no dejan a Delcy Rodríguez, teniendo claro que Nicolás Maduro robó las elecciones del 2004, del 2024, del 28 de julio, pues queda claro que Delcy Rodríguez también es ilegítima. Ahora, tras este análisis, estudio e investigación de la CIA y la publicación de manera oficial a través de las pantallas de la televisión acá en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ratifica fraude electoral desde hace 22 años, desde el 2004, y quien encabezaba en ese momento el CNE no era nada más y nada menos que Jorge Rodríguez. La pregunta que todos nos hacen la vamos a analizar y tratar de interpretar para todos ustedes con nuestro invitado, porque el día de hoy nos acompaña César Báez. Él es analista político y director de Politics. César, bienvenido a la entrevista. Gracias por acompañarnos. Ustedes están viendo en pantalla su cuenta en redes sociales. Les invitamos a seguirlo. Y a ti, César, te damos gracias por estos minutos. Bienvenido a la entrevista. Hola Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. César, en Venezuela, y no es sed de justicia, perdón, no es sed de venganza, es de justicia. Leo muchos comentarios, pues estoy atenta y activa con el chat que tenemos en esta transmisión en vivo, y ellos nos dicen, o descubrieron el agua tibia, o la CIA por fin supo lo que nosotros sabemos hace 24 años. ¿De qué manera más fácil podríamos interpretar lo que sucedió y explicarlo de la manera más fácil posible para que se entienda la magnitud de lo que se ha publicado el día de ayer en la voz del presidente Donald Trump? Bueno, hay dos elementos muy importantes que si solo nos quedamos con eso de lo que fue anunciado anoche por el presidente Trump, que sería lo más importante. En primer lugar, que de acuerdo a los informes recopilados por la CIA y que han sido desclasificados, el régimen venezolano contaba con tecnología suficiente para poder manipular electrónicamente el resultado de las votaciones. Esto es atado, pues bueno, en su momento a la transición al voto electrónico en Venezuela, al uso de la compañía Smartmatic. Seguro que a muchas personas les suena una alarma al escuchar ese nombre, que estuvo de alguna manera involucrada en algunos procesos electorales en Estados Unidos, no a nivel nacional, pero sí en algunos estados. Y bueno, que teniendo acceso a esa tecnología, técnicamente el régimen venezolano podía tener una incidencia sobre resultados de votaciones en otros países, en concreto en Estados Unidos. Y lo segundo, lo que hace referencia al informe, es que al menos desde el año 2004, en su momento Hugo Chávez utilizó organismos de inteligencia en coordinación con el Consejo Nacional Electoral para crear una capacidad técnica suficiente que les permitiera no realizar un fraude masivo a gran escala en la transmisión electrónica de los centros de votación, pero sí generar un esquema a través del cual se pudieran cerrar pequeñas brechas de votación, que es lo que históricamente se ha denunciado en Venezuela. No ha hecho falta que el régimen genere millones de votos para llegar a cerrar las brechas, como por ejemplo en el 2012 y 2013, cuando Enrique Capriles Radonsky era candidato presidencial de la oposición, pero sí a crear centros de votación en regiones inhóspitas, donde era muy difícil que la oposición pudiera tener algún testigo electoral, y eso es lo que le ha permitido, al menos técnicamente es posible, de acuerdo a lo que la CIA acaba de desclasificar, pues llegar a esos resultados electorales que terminaban favoreciéndolos en Venezuela. Además, al hacer público todo esto, pierde validez total lo que está sucediendo. Y si tomamos en cuenta que estamos a menos de 15 días de realmente ya el tercer paso en esta transición y ver a Jorge Rodríguez y a Dinora Figuera en frente juntos, pues Jorge Rodríguez pasaría al último plano. Yo definía esto como un knockout a los hermanos siniestros. Realmente y políticamente hablando, ¿se puede ver así, César?
Debería ser así, es decir, la administración Trump tiene acceso a suficiente información e inteligencia. Estas no son cuestiones secretas ni confidenciales, ha sido conocimiento público en Venezuela desde el principio, lo que expertos electorales siempre repiten, que se diseñó un sistema para manipular los resultados de las elecciones en el país. Y uno de los cerebros de ese tipo de operaciones, aunque no actuaba directamente al frente del CNE, era Jorge Rodríguez. Repito, si la administración Trump tiene información e inteligencia suficiente, sabe que el supuesto negociador que se le quiere parar al frente a este proceso que Estados Unidos está auspiciando, es el mismo tipo que articulaba y que funcionaba como el cerebro para esta operación de fraude masivo. Sí, políticamente debería ser un golpe a su capacidad, pero al mismo tiempo pues tenemos que recordar de que en este punto la baraja a la que juega Delcy Rodríguez es intentar verse como la figura que otorga estabilidad en medio de este proceso de transición política, y es algo que Estados Unidos por lo menos ha decidido priorizar, por lo menos frente a una transición política en el país. Así es, y aún más queda Delcy también en evidencia cuando 2 horas antes de las declaraciones aseguraba que el sistema electoral venezolano era perfecto. Yo señalaba que era perfecto para manipular, para simplemente clonar, tapar, esconder, mentir, falsificar votos, ¿no? Entonces también la deja ella en evidencia. Al perder credibilidad, siento entonces y podríamos decir que a pesar de la tragedia que vivimos el 24 de junio con este doble terremoto, estas declaraciones podrían acelerar el proceso de transición, César. Yo no pensaría de esa manera, y de hecho parece que lo que Estados Unidos ha entendido es que es necesario volver a darle importancia a la primera fase del plan que ha sido expreso por Marco Rubio, estas 3 famosas fases de estabilización, recuperación económica y transición política en un último lugar. Pareciera que ya se había, después de 6 meses del 3 de enero, llegado a un punto en el que se podía empezar a presionar por la etapa o por lo menos pasos concretos en la fase de transición, pero al contrario, hemos visto cuestiones como que la administración Trump no apoyó suficientemente en su momento el regreso de María Corina Machado al país porque considera que puede ser un factor, de acuerdo a su cálculo político, que desestabilizar al propio régimen. Entonces, pareciera más bien que los terremotos han sido utilizados de manera eficaz por el régimen para alargar o al menos extender el tener que responder a esa última fase. César, yo difiero contigo. ¿Por qué? Volver a la primera fase con 2 personas que no tienen credibilidad y que han quedado ya señalados como ladrones, se robaron las elecciones, como criminales, lo seguiría manchando. Segundo, hace 2 días entrevistamos aquí en mi programa, en La Grieta, al comandante Jesús Romero, y él me hacía esta pregunta, porque justamente tu análisis es muy válido, muy válido, y él decía, imagínate que Estados Unidos facilite el avión en el que María Corina Machado llegue a Estados Unidos. Y Diosdado haga lo que sabe hacer, porque todos sabemos quién es Diosdado Cabello. Ese mismo comandante decía, incluso cuando Diosdado Cabello esté tras las rejas, que lo va a estar y él asegura que está negociando, el régimen continúa, porque el régimen no es solo Maduro, no es solo Diosdado, no es solo Padrino, no es solo Delcy. Hablamos de colectivos, hablamos de militares, de fuerzas paramilitares, hablamos de la guerrilla colombiana que le permitieron entrar y grupos armados. Hablamos de un grupo inmenso, la cúpula, lo que estamos viendo nosotros son los nombres que resalta, pero hablamos de un país en el que aún nosotros, por ejemplo, no podemos regresar, ¿no? Entonces yo creo, César, que si ellos simplemente dicen, no, volvemos a la primera fase, y aparece Donald Trump otra vez mañana diciendo, Delcy Rodríguez lo está haciendo muy bien, estás entonces validando a una criminal, a quien admitiste ayer que se robó las elecciones, a su hermanito. Entonces, esto por eso yo siento que los pone a ellos como en la cuerda floja. ¿Cómo lo ves tú desde mi planteamiento? El problema con eso es que quienes encabezan el régimen no lo hacen por legitimidad ni por ser actores confiables. Como bien lo apuntas tú, lo hacen porque están a la cabeza de una organización criminal que ya, de acuerdo a la información que se maneja en el juicio contra Maduro, pues no solamente se limita a su actuar a Venezuela, sino que ha afectado directamente a los Estados Unidos. Pero todo esto es información que ellos ya conocen. Entonces, importa muy poco si estamos hablando de unos actores que lideran una organización terrorista, narcotraficante, si son más o menos pruebas. Es decir, para Estados Unidos lo importante es que
respondan a lo que a ellos les interesa en este punto, y Estados Unidos está priorizando la estabilización y la recuperación económica. Sería el mejor escenario posible, incluso de acuerdo a nuestro planteamiento para Estados Unidos, el priorizar actuar con actores confiables, con actores democráticos, comprometidos con la causa por la libertad y también con construir una alianza fuerte para los Estados Unidos. Pero lo cierto es que eso parece ser una expectativa a futuro, no una prioridad inmediata, y al contrario se le está dando la prioridad a la estabilidad. Y repito, quizá la mayor evidencia de eso es que el regreso de María Corina, que muchos venezolanos están pidiendo, no ocurre principalmente porque Estados Unidos considera que en este momento eso no es favorable para sus intereses, y también al mismo tiempo esa es una coincidencia que tienen con Delcy Rodríguez. Aunque han declarado que no se oponen a que regresen, han declarado. Pero tu punto es válido porque ahí debemos explicarlo juntos a nuestra audiencia. Pedirle paciencia a un país que lleva 27 años sufriendo y que en este momento, según me escriben, un bolívar les cuesta $1.000, o sea, la inflación se los está comiendo, no duermen pensando que van a comer, aparte de las tragedias que está enfrentando, los desastres naturales en Portuguesa, inundaciones, el doble terremoto, lo que está sucediendo en Táchira, se está abriendo la tierra, en fin. Pedirles paciencia, no podemos nosotros desde fuera pedirles paciencia, pero si lo planteamos como tú lo acabas de decir, necesitamos estabilidad para que el cambio perdure, correcto, para que sea duradero, porque de poner a María Corina ahorita y Edmundo, el gobierno de los Estados Unidos podría, eso es montarla en un avión, Dios dado no la toque, podría, pero se mantendría este escenario haciéndolo así en lugar de llevar el negocio que ellos están llevando geopolíticamente hablando como debe ser, ¿correcto? Más o menos es así, César. Y eso también debería, por lo menos, ir de la mano con dar pasos concretos hacia esa transición. Es decir, si hay algún punto que se puede rescatar de este nuevo mecanismo de negociación que integra la Asamblea Nacional de 2015, con Dinora Figuera a la cabeza, es la capacidad de dar pasos concretos. Por ejemplo, que se renueve el Consejo Nacional Electoral, que se pueda auditar el registro electoral permanente que ha sido manipuladísimo por el chavismo en las últimas 2 décadas. Es decir, se pueden dar pasos concretos que no deberían implicar un gran costo político para los Estados Unidos y que al mismo tiempo le permitan al venezolano pues saber, más allá del que debería confiar, pero saber con la realidad y con prueba y con evidencia de que sí se está avanzando no solo en la recuperación económica del país, en las inversiones extranjeras como le interesa al presidente Trump, sino también en condiciones para que los venezolanos, por nuestros propios medios y por nuestra iniciativa, podamos recuperar la democracia en el país. No me respondas ahorita, te dejo la pregunta al aire. ¿Consideras que no se están dando entonces los pasos concretos? En breve seguimos con más. Amigos, nos acompaña César Báez, analista político de Politics. No se aparten, ya venimos con más de la entrevista.